Hola hermanos, quiero darles la bienvenida a esta serie de breves meditaciones de la Escritura, en donde tomamos un capítulo o una porción de la palabra de Dios y poco a poco vamos estudiando cada versículo a través de ella. Y en esta ocasión vamos a dar comienzo a el Salmo 51 y vamos a dividirlo en 5 breves meditaciones que básicamente vienen siendo los encabezados eh, o la parte del bosquejo de este salmo. Como ustedes saben, el Salmo 51 es parte de una serie de salmos llamados los salmos penitenciales, que son 7 en total. Y la ocasión de este salmo es cuando David adultera con Betsabé y mata al esposo de ella, su nombre llamado Urías. Después de esto, el profeta Natán viene, lo reprende y le hace ver su gran maldad, a lo cual David se arrepiente y como consecuencia de ese arrepentimiento se escribe este Salmo número 51. En el Salmo 51 podríamos dividirlo en 5 pequeñas porciones. La primera de ellas son los versículos número 1 al versículo número 2, en donde vamos a estar viendo la plegaria, la súplica de David. La segunda porción es de los versículos número 3 al versículo número 6, en donde nosotros observamos la confesión de David. Después de los versículos número 7 al versículo número 12, encontramos la súplica de David a Dios de que le renueve, que le dé un corazón nuevo. Y después, más adelante, en los versículos número 13 al 17, David hace una promesa a Dios de un servicio nuevo, un servicio renovado. Y finalmente, en los últimos 2 versículos, 18 al 19, David le dice a Dios, o más bien dicho, le pide a Dios que por favor proteja a la nación de Israel. Así que vamos a dar comienzo leyendo los primeros 2 versículos y les invito a que los lean junto conmigo. Estaré leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Antes de comenzar a confesar su pecado, David hace una súplica, una plegaria a Dios de que tenga misericordia de él. Y es importante notar 3 cosas aquí en estos 2 versículos. La primera es que David se acerca a Dios sobre las bases de la misericordia de Dios. Es decir, que David no viene con ningún mérito personal, como por ejemplo diciendo: yo soy rey de Israel, he peleado grandes batallas en tu nombre, soy rey, por favor, pues en base a lo que yo he hecho delante de ti y cómo he cuidado y defendido tu nombre, sería bueno que me perdonaras. Sin embargo, esa no es la actitud de David. Noten lo que dice ahí el versículo: ten piedad de mí, oh Dios, y luego dice: conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia. Es decir, no en base a nada de lo que yo he hecho, sino que perdóname por favor conforme a tu misericordia. Y eso nos muestra y nos enseña a nosotros de que cuando nos acercamos a Dios para confesar nuestro pecado, no le pedimos que nos perdone porque hemos hecho algo para Él, hemos dado ofrendas a la iglesia, hemos servido en el evangelismo o servimos en algún ministerio, o soy el hijo del pastor, o soy hijo de un diácono de la iglesia, o mis padres son los fundadores de esta iglesia. No, no tiene nada que ver con eso. La base del perdón de Dios está fundamentado en la misericordia de Dios. En segundo lugar, noten ahí que David no pone ninguna excusa para su pecado. Él utiliza 3 palabras que describen la gravedad de sus actos y él dice realmente lo que Dios dice que es el pecado. Noten ahí, hermanos, que dice en el versículo número 1, dice: borra mis transgresiones. La Biblia Reina Valera dice: borra mis rebeliones. Es decir, que
David ha violado la ley de Dios, se ha levantado como un rebelde contra Dios y ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y él llama a su acto de fornicación, de adulterio y el asesinato, lo llama por lo que realmente es. Finalmente, todo pecado es una ofensa, es una violación a la ley de Dios, es una rebelión contra el Dios, el Rey soberano del universo. En segundo lugar, utiliza otra palabra, versículo número 2, dice, lávame por completo de mi maldad. Todo pecado es un acto malífico, es una maldad delante de los ojos de Dios. Y no solamente delante de los ojos de Dios, sino aún delante de las personas. Cuando una persona roba, usted no aplaude el hecho que roba, usted dice, qué malvado, es un ladrón. Y eso es lo que la Escritura nos enseña, que llamemos el pecado por lo que el pecado es. Pero en este caso David no pone ninguna excusa para sí mismo, sino que él se presenta delante de Dios y dice, lávame por completo de mi maldad. Luego enseguida, ahí en el mismo versículo número 2, dice lo siguiente, y límpiame de mi pecado. Él llama a su acción un pecado, es decir, no dar al blanco, no hacer lo que la voluntad de Dios manda hacer. Él ha fallado llegar a la meta. Así que esta es la segunda cosa que observamos. Y esto nos enseña que cuando nos acercamos delante de Dios para confesar nuestro pecado, debemos de decir lo que Dios dice que nuestro pecado es. Las acciones malas, las acciones rebeldes, las acciones pecaminosas, debemos de reconocer delante de Dios que lo que Dios dice que nuestro pecado es, eso es. Y esto nos lleva al tercer punto. Noten ahí que David le pide a Dios que haga tres cosas que solamente Dios puede hacer. Es decir, que solo Dios puede tratar con el pecado. Dice ahí en el versículo número 1, dice, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Como si cada ofensa pecaminosa delante de Dios se escribiera en un libro de cuentas, en un pagaré, en un me debes. Y David le dice a Dios, bórrame eso que está en contra mía, bórramelo, quítalo de mi cuenta. En segundo lugar, dice ahí, lávame por completo de mi maldad. Es decir, que dice David a Dios que lo limpie de esa mancha que deja el pecado en la vida de todo creyente. El pecado es como una mancha en la vida del creyente, es como una mancha en el alma del creyente que solamente el detergente de la misericordia y del poder de Dios a través de Cristo Jesús lo pueden borrar. Por eso lo pueden lavar. Y en tercer lugar, dice ahí en el versículo número 2, y límpiame de mi pecado, límpiame de mi pecado. Es decir, que solamente Dios puede tratar con el pecado. Noten que estas son tres acciones que David depende totalmente de Dios, como diciéndole, solo tú puedes tratar con mi pecado, solo tú me puedes perdonar, solo tú lo puedes quitar. Y cuando observamos estas tres cosas en este versículo, entendemos y vemos que es algo semejante a lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola del capítulo 1, versículo número 1. Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente recibimos el perdón, sino que Dios nos limpia. Así que al acercarse a Dios para pedir el perdón del pecado, Él apela únicamente a su misericordia. Llama el pecado por lo que el pecado es y se pone completamente en las manos de Dios para que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer, que en este caso lo que Dios puede hacer es borrar, lavar y limpiar. Dios tiene el borrador para borrar el pecado. Dios tiene el detergente para lavar. Dios tiene el poder para limpiar. Así que pongámonos en las manos de Dios y al observar brevemente esta meditación aprendemos que acercarnos a la presencia de Dios debemos de ir no en nuestros méritos personales, sino en los méritos propios de aquel que murió por nuestros pecados, el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo número 8, versículo número 9, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando una persona
reconoce su pecado, se arrepiente de él y cree completamente en el Señor Jesucristo, en el momento, dice la Escritura, que somos declarados justos. Es decir, ocurre algo, cambiamos de estatus. Y esa condición en la que nos encontramos legalmente ahora delante de Dios, venimos a estar en un estándar correcto delante de Él. Esa es la forma en la que podemos estar bien con Dios, a través de Jesucristo. Y enseguida comienza el proceso de la santificación, ya que Dios ha regenerado nuestro corazón, nos ha dado un corazón nuevo. Ahora comenzamos en ese proceso de santificación hasta que venga la glorificación. Pero no quiero terminar esta meditación sin volver a recordar que al acercarnos a Dios para confesar nuestro pecado, debe de ser única y exclusivamente una súplica a la misericordia de Dios y no a ningún mérito personal.